Aprender a aprender es la habilidad más importante de la educación y debe ser explicada desde los primeros cursos. John Seymour. Buenas tardes, profesora Beira Beckford, compañeros y compañeras. En la tarde de hoy, mis compañeros Bill Smith, Berly Denis, Luz Quintero, Carmen Araúz, Gloria Palacio y mi persona, Victoria Dávila, tenemos el gusto de exponerles el taller número 1 con el tema Trayectoria y actualidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en enfermería a nivel del sistema de salud. como primer punto vamos a fundamentar las funciones de la educación. Vamos a verla de tres ópticas. Primero, la educación, la función de la educación es desarrollar la racionalidad, así como la comprensión de las verdades eternas reveladas por estas facultades racionales. Cuando hablamos de racionalidad, estamos hablando de la capacidad que tenemos de pensar. Y cuando habla también de las facultades racionales, se puede mencionar como la de percibir, la de juzgar, la de comprender, porque cada una de ellas lleva diferentes significados, son diferentes funciones. Entonces, en sí, la función de la educación en este punto es que busca que el individuo pueda desarrollar esa capacidad de pensar y no solamente de recibir información. La educación se está enfocando también, según haciendo referencia a esto, que busca que cada persona pueda llegar a desarrollar un pensamiento crítico, pueda llegar a evaluar toda la información que se le da para entonces, después de hacer juicio de estos datos, el poder tomar o adoptar para él las que le funcionen correctamente. Entonces, como un resumen de esta parte, pues, la educación busca que el individuo pueda desarrollar su capacidad de pensar. Tenemos que también la educación tiene la función de preservar la cultura. Como podemos ver, hay algunas materias enfocadas a que, por lo menos en el sistema de educación panameño, de que se conozca la historia, la cultura de cada parte del país y que se siga preservando. Y así puede enriquecer lo que es el turismo de cada región. También busca preservar la dignidad humana, los valores y las buenas costumbres. Así que no solamente la educación busca llenar al estudiante o a la persona de conocimiento, sino que también él pueda llevar en él intrínsecos valores que lo puedan ayudar a seguir avanzando en su carrera. También tenemos la función de la educación en la sociedad y es la de incluir a los individuos los hábitos que les permitan controlar sus medios antes de someterse a él o a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros tenemos, digamos, algunas habilidades que no logramos desarrollar por tener un estilo de vida no adecuado o por no tener hábitos adecuados. Entonces la educación nos muestra o nos ayuda a poder conseguir estos hábitos, a poder llevarlo a la práctica y así poder no someternos al medio, sino nosotros mismos forjar nuestro camino, o es decir, nuestro destino. La educación, entendemos por esto que la educación nos da las herramientas necesarias para nosotros construir o elegir el futuro que queremos tener. Entramos entonces en el segundo punto, que son las perspectivas de la educación, los puntos de vista en los que se concibe la educación. Como primer punto tenemos la perspectiva sociológica, que es el proceso que aspira a preparar las generaciones nuevas para reemplazar a los adultos que se van retirando de las funciones activas de la vida. Esta perspectiva sociológica nos muestra lo que, por ejemplo, pasa en la carrera de enfermería, que en estos momentos nosotros estamos siendo preparados, adiestrados por los profesionales de enfermería que en este caso, por ejemplo, Miss Beira, Miss Daisy, muchos de ellos,
que nos están capacitando para que para en un futuro nosotros cumplir las labores con las que ellos están cumpliendo actualmente. Entramos en lo que es la perspectiva biopsicológica. Se tiene por finalidad llevar al individuo a realizar su personalidad teniendo presentes sus potencialidades intrínsecas. Si algún compañero quiere aportar su punto de vista en este momento, tiene la oportunidad. Bueno, mi punto de vista es el siguiente. Yo considero que esta perspectiva biopsicológica se refiere a los tipos de inteligencia. Sabemos que todas las personas tenemos tipos de inteligencia. Puede ser inteligencia lingüística, inteligencia lógico-matemática, inteligencia musical, inteligencia espacial. O sea, tiene habilidades muy diferentes a la de los otros. Cada quien se desarrolla mejor o se desenvuelve mejor en un ámbito, ¿no? Un ejemplo que puedo dar aquí es el país de Cuba. Aquí se educa a los estudiantes de acuerdo a sus habilidades. Por ejemplo, si tú eres bueno en deporte, te van a reforzar esa parte del deporte hasta que tú llegues a ser el mejor o ser bueno en deporte. También podría decir que esto ayuda a los profesionales a llegar a hacer lo que a ellos les gusta, no simplemente estar frustrados porque tuvieron que estudiar esto porque necesitaban dinero, por la economía o por esto, sino que hacer algo que les apasiona, que les gusta y que, bueno, en lo que son buenos. Exacto. Gracias a la compañera Victoria por su aporte. Pasamos a los otros dos tipos de perspectivas. Tenemos entonces perspectiva mixta. ¿Qué nos dice la perspectiva mixta? Dice, se concibe la educación como el conducir lo que es hacia la plenitud de actualidad y expansión, orientadas hacia un sentido de aceptación social. Lo que yo entiendo por esto es que, vamos a poner un ejemplo, hace, supongamos, 30 años, no existía el modelo de educación que tenemos ahora, pero ese modelo que fue avanzando progresivamente no pudo ser establecido si no era aceptado por la mayoría o por la sociedad. Por eso cada avance en la educación o cada avance tiene que ser aceptado por la sociedad. La educación busca conducir la educación vamos a hacer un corte ahí porque redundé. La educación busca que el sistema que tenemos en estos momentos para la preparación de los estudiantes o de los profesionales vaya avanzando cada vez más, pero que este avance sea aceptado por la sociedad. Entonces, se busca que cada vez la educación vaya de la mano con la tecnología, como decimos, a la vanguardia siempre tiene que estar la educación. Y nosotros como estudiantes también tenemos que estar siempre actualizándonos y a la vanguardia de cada cosa nueva que salga. Pero todo esto, como todo proceso, como toda cosa nueva que surge, tiene que estar por la aceptación de las personas o de la gran parte de las personas. Entonces, esto es lo que entendemos por perspectiva mixta de la educación. Hablamos de la perspectiva de autosuperación. Se puede concebir la educación como aquel esfuerzo que se realiza o que realiza el educado por rendir el máximo. Ahora vamos a ver la clasificación de la educación. Tenemos la heteroeducación, la autoeducación. Y también tenemos la educación formal y la educación no formal. Cuando hablamos de la educación formal y la heteroeducación, estamos hablando donde existe un sistema educativo o la intención de formar a alguna persona. Entonces la heteroeducación se divide en intencional e inintencional. Cuando hablamos de la educación intencional, hacemos referencia a la que ocurre en los hogares con los padres y sus hijos,
y también la que ocurre en los salones de clase con el profesor y los estudiantes. Cuando hablamos de la inintencional, estamos hablando de sistemas que de una u otra manera también inculcan algún tipo de aprendizaje sobre las personas que participan en este tipo de sistemas, como cuáles, como en las redes sociales, la radio, la televisión, que ya sea que la persona se dé cuenta o no lo perciba, está recibiendo información que de una u otra manera lo moldea también a esa persona, así que en otras palabras también lo está educando a esa persona. Entonces, la heteroeducación se divide en esa, en la intencional y la inintencional. Como mencionamos, la educación formal es la que ocurre bajo un sistema educativo en la que se prepara al estudiante, en el que, como un ejemplo, como las universidades, las escuelas, y entre otros. La autoeducación es cuando el individuo, podemos decirlo, a pesar de sus dificultades o de sus limitaciones, él tiene metas establecidas, que él busca la información necesaria, se capacita para poder llegar a cumplir esas metas. Él decide prepararse con el fin de poder cumplir lo que él tiene planeado. Y la educación no formal es aquella que se realiza debajo o no ligada a un sistema de educación. Entonces, estas son la manera en que se clasifica la educación. Los aspectos relevantes del adiestramiento, ellos incluyen instrucción hacia el personal de salud respecto a los riesgos y peligros a los que ellos están expuestos al realizar sus actividades. Otro punto importante es que el personal de salud desarrolla habilidades con el fin de incrementar la eficiencia en su trabajo referido en cómo se realizará su empeño. El adiestramiento fortalece la preparación del personal de enfermería para mejorar el rendimiento físico e intelectual. ¿Alguna pregunta, compañeros? Bueno, yo tengo una pequeña opinión sobre el adiestramiento. Yo entiendo por eso que es como cuando se transmite un conocimiento a otra persona y esta otra persona lo capta y así lo intenta aplicar. Es como enseñar algún procedimiento o alguna técnica y que nos va a llevar llevarlo a cabo en nuestra vida profesional. Estamos hablando sobre el término adiestrar. Se puede conceptualizar adiestrar como la enseñanza o aprendizaje continua que se realiza en un corto plazo o un lapso de tiempo determinado. Esta se realiza de manera sistemática y organizada. Entonces, se realiza con el fin de desarrollar las habilidades y capacidades especiales del personal necesarias para que sean ejecutadas en su punto de trabajo. Estas se pueden ver a través de tareas, actividades, entre otras. El adiestramiento conlleva o implica cambios que se pueden ver a nivel de habilidades intelectuales, habilidades motoras y habilidades conductuales. Para que el adiestramiento cumpla sus objetivos, este requiere de una técnica y es por ello que se apoya del proceso instruccional. Entonces, ahora me gustaría saber si alguien tiene alguna idea sobre lo que es el proceso instruccional. El proceso instruccional viene siendo, de instruirse, de crear experiencias para adquirir conocimientos y habilidades más eficientes. O sea que a lo largo del tiempo tú te vayas desarrollando experiencias y habilidades tanto profesionalmente como personal. Ok, sí se podría decir también, pero también se define como proceso instruccional. No es nada más que una planificación completa de un curso y tratándolo con el término adiestrar, es de esta que se apoya para cumplir sus objetivos. Y entre sus objetivos están lo que es la organización de la adquisición de destrezas psicomotoras, orientar a continuar evaluando el personal,
adquirir nuevas habilidades y renovarlas, y su objetivo más importante sería el continuar el mejoramiento personal y conducir un cambio determinado. Una vez estos dos se complementan, logran que el personal desarrolle su potencial, ayudándolo así a desarrollar sus habilidades requeridas, pues, para desempeñar eficientemente en su punto de trabajo. Siguiente diapositiva. Bien, educación continua. Podemos definir educación continua como aquella en donde las experiencias que siguen a la formación inicial permiten al profesional mantener, aumentar y mejorar los conocimientos y actitudes que se requieran. Aquellos a quienes ejercen una profesión tienen la responsabilidad principal de mantenerse al día acerca de los nuevos conocimientos técnicos y prácticos que ocupan su profesión. La educación continua tiene diferentes o se clasifica en diferentes etapas en lo que podría ser las funciones, características y principios. Una de sus funciones es preparar profesionales, tanto hombres y mujeres. Podemos decir como ejemplo en la educación continua lo que es nuestra vida educativa. Nosotros desde un inicio empezamos en lo que es el kinder. Ya hoy en día estamos avanzando a una vida universitaria. Luego estamos aumentando nuestros conocimientos, investigando más y creciendo como persona y como profesional, lo que sería más adelante. Entonces luego vamos como que capacitándonos y buscando una especialidad en lo que sería tanto como maestría, doctorados, entre otros. Buenas tardes. A mí me tocó hablar sobre el entrenamiento. El entrenamiento se define como una preparación para perfeccionar el desarrollo de una actividad. En enfermería sería el dominio al aplicar el método científico en la solución de problemas relacionados con la atención integral de enfermería, orientado su actuación en función de las necesidades del individuo, de la familia, comunidad y del medio ambiente. La siguiente diapositiva, por favor. Algunos aspectos relevantes del entrenamiento, tenemos que una formación básica que le permite mejorar el trabajo profesional al personal de enfermería, así añadiendo habilidades, autoridad y temas de responsabilidad. También tenemos desarrollar un sistema de capacidades intelectuales que le permitan enfrentarse de una forma activa, consciente, independiente y creativa al realizar su trabajo como enfermero. Un ejemplo de entrenamiento aplicado a la enfermería es que en un hospital de Madrid llamado Guadarrama, el personal de enfermería ha desarrollado un programa al que han llamado Escuela de Cuidadores. Ellos entrenan a los familiares de los pacientes, que son los que van a quedar encargados de su cuidado cuando estos ya se les dé el alta. Esta iniciativa fue considerada como una muy buena práctica por la Organización Mundial de la Salud. Y ya que la mayoría de los familiares de los pacientes no se sienten seguros de cuidarlos tan bien como se hace en el hospital, este apoyo se les da a través del internet o de consultas que ellos mismos programan. También en enfermería existen áreas muy reconocidas de entrenamiento, que es el área de prevención de infecciones, como el área de salud mental, al igual que las parteras. También se les da un entrenamiento para que entonces puedan así desarrollar su trabajo como debe ser, de la manera correcta. Este concepto, educación permanente. La educación es un proceso permanente que busca alternativas y soluciones para los problemas de salud reales vivenciados por las personas y grupos en sus realidades, y así contribuir para la organización del proceso de trabajo a través de etapas que puedan problematizar la realidad y producir cambios. En sí, el mismo más que nada pretende llevar la educación
todos los niveles y estados de la vida del ser humano, para que cada persona se le sea posible recibir la educación, así como también llevarla a cabo en su vida diaria. Los aspectos relevantes de la educación permanente. El primer punto es que el concepto de educación se relaciona con la profesión de enfermería, teniendo en consideración que la educación permanente promueve el desarrollo profesional y personal. El otro punto es que se constituye parte del pensar y hacer de los trabajadores con la finalidad de propiciar el crecimiento personal y profesional de los mismos. Compañeros, el cuadro que observamos a continuación nos agrupa los principios, características, funciones y diferencias de la educación continua y de la educación permanente. Estas posteriormente van a ser comparadas. Sí. Yo estaré desarrollando los principios y características de la educación continua y la educación permanente. A continuación, la educación continua es el desarrollo del aprendizaje durante todo el proceso vital. ¿Qué quiere decir esto? Como bien mi compañera había dicho, que desde kinder comenzamos nuestros estudios. Ahora, pues, en la actualidad estamos en una carrera como la enfermería. Entonces, dice la profe que nuestra carrera es todos los días se aprende. Entonces, nunca se deja de aprender, siempre sale algo nuevo. Por eso es en el proceso vital. Y por eso que el mantenimiento del individuo capacitado para que se enfrenten a adaptaciones cada día, ya que no enseña o no instruye a cómo presentar las situaciones que en posteriores días podemos tener en un hospital. Y la educación permanente, sus principios son desarrollo del autoaprendizaje para lograr el conocimiento. Esto quiere decir, mientras que yo más hago, yo aprendo mejor. Segundo, la inserción en el grupo social para conseguir a través de él la adaptación a nuevas situaciones. La inserción es el acto y el resultado de insertar o insercir. ¿Qué quiere decir? Que yo me agregué a la carrera de enfermería. Entonces, como me agregué o estoy estudiando enfermería, y a través, entonces los profesores son los que nos dan los conocimientos así. Sus características de la educación continua son la integración. La integración es el acto de unir, incorporar o entrelazar partes que forman parte de un todo. Como ya le había dicho, nosotros nos integramos a la carrera de enfermería. Eso quiere decir que a partir de eso, todo lo que se nos imparta será de acuerdo a lo que nosotros escogimos, en este caso, enfermería. Pertinencia. En la educación se denomina a la educación idoneidad y conveniencia de los contenidos educativos que son definidos en el Estado para ser impartidos a la población estudiantil de un país o por medio de las instituciones de una educación. Pertinencia. Los siguientes son accesibilidad profesional. En este caso es que siempre tendremos a nuestra disposición algún profesional que sepa más que nosotros, que nos instruye a nosotros como estudiantes, en este caso los profesores. Coordinación, continuidad, como ya le había dicho, continuidad quiere decir que como que nunca se nos va a acabar, en este caso acabar estudiar, siempre vamos que estar a la vanguardia, siempre salen cosas nuevas, entonces nosotros tenemos que estar aprendiendo. Confiabilidad y realismo. La característica
Seguidamente compararemos las funciones de la educación continua con las de la educación permanente. Tanto la educación continua como la educación permanente prepara a profesionales hombres y mujeres. En la educación continua se forman tradicionalmente o se capacita profesionalmente, mientras que en la educación permanente aporta a una formación de fundamento. Esto quiere decir que va de la mano la teoría con la práctica. La educación continua nos dice que esta resuelve problemas a través de un enfoque educativo, mientras que la educación permanente enseña a utilizar medios extraescolares. ¿Esto qué nos da a entender? Que la educación no se queda solamente en el aula, sino que trasciende. Esta por medio ya sea del trabajo, de una práctica, por lo menos nosotros en la práctica clínica, ponemos en práctica lo que aprendimos en teoría. ¿Y esto sirve para qué? Para afianzar y reafirmar el conocimiento que ya teníamos anteriormente. La educación, tenemos otra función en cuanto a la educación permanente, que dice que esta fomenta los deseos de proseguir la formación. Esto quiere decir que ya nos motiva, nos incentiva a seguir buscando, seguir investigando. ¿Para qué? Para tener más conocimiento sobre este tema y no quedarnos estancados con un solo conocimiento. La educación continua. Bueno, en cuanto a las diferencias de la educación continua y de la educación permanente, esta nos dice que la educación continua utiliza la pedagogía de transmisión. ¿Cómo es esto? La pedagogía de transmisión. Bueno, en esta pedagogía de transmisión, el docente adopta un rol activo de emisor, o sea, él es el que tiene el conocimiento, él es el que va a explicar la clase, mientras que el rol que el alumno adapta es un rol pasivo de receptor, o sea, dependiente de lo que el profesor le explique. En esto se inculca la información y el saber impartido es indiscutible, o sea que lo que dice el profesor es lo que es. ¿Y qué causa esto? ¿Qué ocasiona esto? Bueno, esto ocasiona una ruptura en la relación teoría-práctica. En cuanto a la educación permanente, esta nos dice que utiliza una pedagogía de problematización. Aquí el profesor adquiere un rol activo también, pero ahora de guía y de orientador, mientras que el alumno adquiere un rol activo ahora de investigador. Esto nos va a dar una relación o va a establecer una relación en cuanto a interacción y aprendizaje. ¿Por qué? Porque ahora se puede preguntar, se pueden aclarar las dudas, se pueden dar puntos de vista iguales que perspectivas. Esto entonces nos dice que la teoría va a estar al servicio de la práctica. Un ejemplo claro, como lo dije anteriormente, es la práctica clínica. Las profesoras se encargan de darnos material teórico. ¿Para qué? Para luego, cuando vamos a la práctica, poder sustentar los procedimientos y los procesos que vamos a hacer. La educación continua nos dice que se utiliza para el reciclaje, manejo de técnicas nuevas. ¿Por qué? Porque aquí el profesor es el que se va a encargar de buscar un método para que todos los estudiantes puedan, para impartir el conocimiento, pues, para que todos puedan tener una educación efectiva o un aprendizaje efectivo. Mientras que en la educación permanente nos dice que se utiliza para el crecimiento grupal de un equipo de docentes. Aquí se puede usar la frase, tanto el alumno aprende del profesor como el profesor puede que aprenda del alumno, porque se comparten opiniones, se conocen nuevos puntos de vista. En cuanto a la educación continua, esta tiene un enfoque verticalizado. ¿A qué se refiere con enfoque verticalizado? Bueno, que cada alumno toma la decisión de si quiere consultar con el profesor, salir de duda o si quiere seguir enriqueciendo su conocimiento, ya que si él considera que está débil en alguna área del aprendizaje. Mientras que la educación permanente tiene un enfoque participativo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que un grupo de personas se va a organizar en actividades con el objetivo de mejorar su aprendizaje. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, con su propia práctica, su propio aprendizaje que luego van a compartir con los otros miembros del grupo. En cuanto a la educación continua, esta dice que refuerza la centralización. Con centralización nos referimos a que el grado de la toma de decisiones le pertenece a un solo punto en específico, o sea, a una sola organización. A manera de ejemplo, voy a mencionar que más o menos para la década de los 70 u 80, las decisiones en cuanto a educación eran tomadas por el Ministerio de Educación a nivel nacional, pero a través de los años se dieron cuenta que era necesaria una descentralización.
¿Por qué una descentralización? Porque cada región educativa o cada zona educativa sabe cuáles son sus necesidades y puede abordarlas de esa forma. En cuanto a descentralización, podemos decir que el poder se desplaza de un centro a un poder local. También, bueno, la descentralización trabaja para hacer un sistema más participativo, más dinámico, alcanzar de una estrecha vinculación entre lo que es educación y lo que es productividad, y también podemos mencionar que esta educación permanente trabaja en descentralización. ¿Por qué? Porque ella está buscando un sistema educativo más eficiente, más eficaz y que pueda alcanzar el mayor nivel de la educación. También podemos mencionar otras diferencias entre las cuales tenemos la continua resolución la resolución de problemas se da a través del enfoque educativo, mientras que en la educación permanente se da a través de las estrategias de innovación o de intervención. En cuanto a la continua, esta no prioriza en la función de necesidades, o sea, si tú entendiste, si lo comprendiste está bien, si no, tú eres el que tiene que tomar la decisión de buscar el aprendizaje aparte o de completar tu aprendizaje aparte o por otro medio. Mientras que en la educación permanente, esta prioriza en lo que es el aprendizaje de función en cuanto a las necesidades discutidas. Esta quiere decir que aquí el profesor busca el mejor método o la mejor estrategia para que todos los estudiantes puedan tener, aunque sea un aprendizaje significativo, que algo se le quede de la clase. También podemos mencionar que la educación continua, por lo general, se termina en el abordaje de un tema. O sea, se dio el tema, se explicó el tema, pero hasta allí. No trasciende. Mientras que en la educación permanente, el proceso crece y no termina. O sea, podemos seguir aumentando el conocimiento por medio de ¿qué? De proyectos, de investigaciones, para seguir aprendiendo del mismo. En la educación continua se da en el desarrollo de temas desagregados, o sea, se explican los temas de forma aislada, mientras que en la educación permanente se da un desarrollo integral de los recursos de los seres humanos. Somos seres integrales y necesitamos aprender un poco de cada tema. ¿Para qué? Para que nuestra educación pueda ser completa. En cuanto a la educación continua, esta parte de un enfoque educativo y no trasciende, se queda estática, se queda allí si el profesional no decide seguir aprendiendo. Mientras que en la educación permanente, esta tiene un enfoque educativo que intenta sintetizar el abordaje de un tema para el conocimiento global. Aquí con esto nos referimos, por ejemplo, nosotros estamos estudiando enfermería, pero aunque estemos estudiando enfermería, tenemos que dar la materia de español. ¿Por qué? Porque llega un punto en que nosotros tenemos que redactar notas de enfermera que tienen que ir bien constituidas y sin faltas ortográficas. Por otro lado, podemos mencionar cuando en el ámbito de salud pública, cuando tenemos que dar capacitaciones en los centros de salud y todo esto, necesitamos manejar un lenguaje sencillo para que la población pueda entender a lo que nos estamos refiriendo y tenga un aprendizaje significativo de esta manera. Muchas gracias. Bueno, de esta manera llegamos a las reflexiones finales. Vamos a dar nuestro punto de vista, el mensaje que queremos dejar acerca del taller que realizamos, que discutimos. Entonces, empezaré yo. Quiero decir que, bueno, por medio de este trabajo como he observado pues que la educación en sí está haciendo un trabajo integral, pues, porque está viéndose desde diferentes perspectivas, y en realidad lo que busca la educación es que la persona, o sea, el estudiante, tenga la iniciativa para él poder seguir avanzando y mejorando cada vez más. Se pueda desarrollar esa capacidad de pensar, de racionalizar, de pensar críticamente para poder resolver soluciones y problemas, pues. Aunque podemos ver que últimamente, o como sabemos, pues la educación en Panamá comparado con Centroamérica no está bien ubicada. Vemos que entonces es una labor especial de cada persona tener esa perspectiva de autosuperación en su educación. Entonces tenemos que ver que ese proceso de enseñanza-aprendizaje que se nos está inculcando en las universidades también tiene que ser
como digo, no simplemente nosotros debemos recibir esa información, sino que debemos ponerla en práctica para que se pueda llevar a cabo el fin. Porque podemos decir que en sí la educación en Panamá sí está apuntando a eso, pero muchas veces la educación, como mencioné que existía la educación inintencional y la educación intencional que se da en la escuela y el otro en el hogar, muchas veces la del hogar no está en la misma dirección que la de la escuela. Entonces hay una distorsión ahí y el estudiante no llega a poder desarrollar todas sus funciones. Por ahora nosotros a nivel universitario deberíamos aprovechar esto para poder tener, como mencionaron una compañera, la educación continua y una educación permanente, que es lo que nosotros debemos mirar. Permanentemente debemos estar educándonos. A medida de que pasa el tiempo, las tecnologías van avanzando, las enfermedades van evolucionando y nosotros como futuros personales de la salud debemos estar en constante educación, en constante actualización para así hacerle frente a futuras enfermedades y realizar nuestro trabajo con eficacia. De esta manera, promovemos el desarrollo profesional y personal de cada uno de nosotros. Bien, como reflexión puedo decir que la educación para nosotros como personas y bueno, en estos momentos nosotros como estudiantes, es una herramienta pues fundamental, ya que nos ayuda a aumentar nuestros conocimientos y crecer como persona. Y de cierta manera nos enseña en una forma en la que nos incita pues a un proceso de cambio de actitud y de conducta. Y lo más importante es que nos ayuda a desarrollar nuestras habilidades que nos sirven como futuros profesionales de la salud. Bueno, como conclusión a lo que yo expliqué sobre el entrenamiento, este nos ayuda a ampliar nuestros conocimientos y así desempeñar de una mejor manera nuestro trabajo y brindarle una excelente atención a los pacientes que nosotros estaremos tratando a lo largo de nuestra carrera y de nuestra vida. Sí, como reflexión sobre mi punto, es que nosotros como futuros enfermeros, tenemos que estar siempre como estudiantes investigando y que nuestra educación nunca se acabe. De la educación continua y permanente, considero que la educación permanente está por encima, o no es por encima, está sobre la educación continua. ¿Por qué? Recordemos que, como expliqué, la educación permanente es más participativa, más dinámica, además de que incluye nuevos grupos o otros grupos y también establece una relación de interacción profesor-estudiante. Recordando también que esta educación nos brinda conocimiento integral que debemos adquirir como futuros profesionales de la salud, recordando también que nuestras carreras están basadas en principios y conocimientos tanto teóricos como científicos para poder sustentar entonces las prácticas y los procesos que vamos a realizar, en nuestro caso en la práctica clínica o posteriormente en el trabajo. Entonces, para concluir, yo opino que la educación permanente busca formar profesionales integrales, competitivos, eficaces, ágiles y a la vanguardia. Muchas gracias. Como conclusión final del grupo, quería como hacer referencia a que por medio de este taller nosotros pudimos tener la experiencia, podemos decir, completa de la manera de aprendizaje, porque primero nosotros pudimos ver la presentación que nos dio la profesora la clase pasada. Luego nosotros leímos la literatura. Luego nosotros
hicimos nuestro material de apoyo. Nosotros conversamos sobre eso y ahora nosotros estamos intentando enseñar sobre lo que nosotros aprendimos. O sea, de esta manera nosotros pudimos ver que ese proceso de enseñanza que se nos dio y el aprendizaje que nosotros tuvimos pudo ser completo. Y creo que a lo largo de todas estas clases virtuales nosotros vamos a poder ir aprendiendo y aprendiendo más, porque ya nos va a tocar a nosotros ser autodidácticos y buscar la manera de poder aprender. Entonces, en este taller vemos que la educación en sí se está enfocando de manera integral en cada estudiante, y ahora de manera virtual está tocando un punto que, digamos, el profesional de enfermería, el estudiante de enfermería no estaba acostumbrado y ahora va a tener que acostumbrarse. O sea, esta situación nos está ayudando a adaptarnos para así poder seguir cumpliendo con nuestras funciones. Y nos va a ayudar también a poder manejar la tecnología, que es algo que nosotros debemos poder manejar, ya que vienen más avances tecnológicos. Entonces, nosotros en este taller pudimos comprobar y podemos ser partícipes de ese proceso de enseñanza-aprendizaje que se nos está tratando de inculcar y en el que se nos está adiestrando. Muchas gracias.